Bueno, buenas tardes a todos. Os hemos hecho esperar un par de minutos, pero la culpa no ha sido de nadie, así que tranquilos. Vamos a empezar con la primera conferencia de la tarde. Solo hay que mirarle un poco la camiseta para saber de qué va a hablar. Me gusta más esa camiseta que tiene este muchacho de primera fila. Quitarle a ese creo la camiseta. Ayer estaba ahí. Bien, creo que no hace falta que os presente mucho quién es. Lorenzo Fernández Bueno es el director de las revistas Año Cero Enigmas. Es codirector, creo, con Laura, que si no nos pega, del sí. Colegio Invisible. Y además pega de verdad. Pega de verdad. Además es grande. A mí me tiran los test para abajo. Sí. Es espartana, ¿sabes? Esto es Esparta. Bueno, ¿qué más? Pues lo conocéis porque estáis seguro cansados de verlo en Discovery Más, en sus diferentes... has tenido por lo menos 3 o 4 ya, ¿no? Sí, pero espero que no estéis cansados, que seguimos haciendo cosas. Sigues haciendo cosas, Seguimos ¿no? haciendo cosas. Bueno, pues eso nos lo cuentas después, que llegas tarde. Vale. Bueno, y esta tarde vienes hablando de una de tus grandes pasiones, que no deja de ser los vampiros. ¿Cuántos años llevas detrás de ellos? Ay, pues toda la eternidad. Pues con que les dediques una hora esta tarde nos conformamos. Venga. Vale. Lorenzo Fernández Bueno. Gracias. Bueno, lo primero, me oís bien, ¿no? Si podemos, a los compañeros que bajen un poquitín las luces, se lo agradecería. Mi intención no es esta tarde meteros miedo. ¿O sí? Bueno. Lo primero y fundamental, quiero darle las gracias a mi amigo Antonio. Un año más me saca de mi cueva y me pone aquí en un escenario que es absolutamente maravilloso. Hace ya tiempo que decidí que no daba más conferencias. Era algo que me gustaba bastante, pero bueno, por cuestiones puramente personales, por criterio personal, decidí que no volvía a dar más conferencias. Y solo hay una persona que lo consigue una vez al año, independientemente del congreso que hacemos nosotros en Madrid, el Congreso de Planeta. Por eso os voy a pedir que seáis magnánimos, porque tengo que desempolvar un poco la cabeza. Digamos que tengo que coger un poco todavía rodaje, porque hace tiempo que no lo hago. Pero sí os voy a hablar de una de mis grandes pasiones. Dice Antonio que ¿cuánto tiempo hace? Bueno, pues os puedo decir que desde que con 12 años cayó en mis manos una novela de Editorial Bruguera. Todavía recuerdo hasta cómo olía cada papel, os podría decir. De aquella novela, que hoy en día la sigo conservando, está ya desencuadernada. La portada era el gran Bela Lugosi, en una de las primeras adaptaciones de Drácula, y esa novela, lógicamente, su autor, Bram Stoker, era Drácula. Una novela, yo creo que maravillosa. Muy poquita gente, quien no lo ha leído, quizás no sepa que no es una novela de terror, es una novela de amor gótico, o casi postgótico, con todo lo de ambientes oscuros, fantasmales, rayos, truenos, centellas que tienen este tipo de novelas. Hay que decir que Bram Stoker escribió Drácula, en el año 1897 se publicó, y hasta entonces había sido un autor de muy poquito éxito. Pero él despertó en mí, fijaos, ¿no? Casi 100 años después, despertó en mí el interés y sobre todo la curiosidad. No tanto por el personaje que nos ha vestido el cine, pues como un noble bastante alto, con su pelo casi engominado, con su larga capa, ese acento más del este, ¿no? Cuando realmente los personajes en los que están basados estas historias, porque hay que decir que son 2 fundamentales en los que se basó Bram Stoker, pues como os digo, a mí ese libro me despertó la curiosidad para intentar saber más de la realidad que había detrás de un mito al que nosotros, desde finales del siglo XIX, denominamos vampiro, pero que si nos vamos a los países del este de Europa, incluso hoy en día, cuando uno dice vampiro, prácticamente sí saben de lo que se está hablando, pero no lo identifican con lo que para ellos serían estas criaturas. Aquel libro y aquel estudio me llevó a estos 2 personajes. Despertó en mí una pasión absoluta por la historia. La historia, por un lado, de Vlad Tepes, Vlad el Empalador, Vlad III, nacido en 1431. Dicen que fue asesinado en el mes de diciembre de 1476 por su propia guardia, la Guardia Moldava, en el bosque de Snagov. Por eso, hoy en día, aunque oficialmente no se reconoce,
se plantea la posibilidad de que o bien está enterrado o bien estuvo enterrado en ese monasterio de Snagov, al que algunos de los que estáis aquí hemos ido juntos. Es una pasada, un sitio al que, pues para que os hagáis una idea, cuando planteamos el primer viaje a Transilvania, al pasar el orden de ruta, la persona que tenemos allí, pues directamente empezó a preguntar: ¿pero a quién se le ha ocurrido esta locura? ¿Por qué aquí a Snagov no va nadie? Digo, claro, tú no sabes el grupo que viene. El grupo que viene, si le dices que no van a visitar la tumba de Drácula, lo mismo te pegan un mordisco. Y al lado tenemos a Etzherbet Báthory. Para que os hagáis una idea, vendría a ser lo más parecido a lo que hasta no hace mucho era la imagen que teníamos de la duquesa de Alba. Lo que pasa es que la duquesa de Alba no se dio a hacer, por lo menos que sepamos, las cosas que hizo esta señora. Cuando Bram Stoker decide escribir la novela Drácula, por un lado coge al personaje femenino, Etzherbet Báthory, porque ella durante muchos años, en el castillo de Kastitice, en la actual Eslovaquia, entonces pertenecía al Reino de Hungría, pues se dio a la labor de asesinar, cuentan las crónicas, a más de 600 doncellas. De hecho, fue bautizada, cuando por fin se descubrió lo que hacía, fue bautizada como la Condesa Sangrienta. Ella era hija de reyes, nieta de reyes, sobrina de reyes, prima de reyes, es decir, eran tantos los títulos nobiliarios que cuando el conde Turcho, que era su primo hermano, decidió acudir al castillo de Kastitice, actualmente Seide, para ver si era cierto lo que se rumoreaba en toda la región, y que no era ni más ni menos que estaban desapareciendo de todas las poblaciones jóvenes doncellas, especialmente vírgenes, pues él fue a ver qué era lo que ocurría. Y se encontró con un espectáculo absolutamente dantesco. Las mazmorras de ese castillo estaban llenas de pequeñas jóvenes, algunas de ellas moribundas, otras literalmente descuartizadas. Había alguna incluso que colgaba de los grilletes de la pared y la sangre caía a borbotones. Ella se colocaba debajo porque Torco, que era una de sus sirvientas, una mujer, decían que bastante oscura, una especie de alcahueta, de bruja, pues la convenció de que la forma de preservar su belleza era bañarse en la sangre de las doncellas. Esta historia, cuando cae en manos de Bram Stoker, os podéis imaginar que es, bueno, casi perfecta, ¿no? Es lo que busca una condesa que tiene tantos títulos que no puede ser condenada a muerte. Cuando fue pillada se la emparedó y que fuera Dios, el único que podía juzgarla, el que acabara con su vida. Cuentan las crónicas que estuvo durante casi 3 años emparedada, se oían los lamentos hasta que dejaron de oírse. Ahora llega la parte romántica, ¿no? Cuentan que en noches de luna, en la actualidad, si alguien va al castillo de Kastitice, puede oír el lamento lejano de la condesa que sigue manifestándose buscando venganza. Yo estuve allí de noche, y no veáis cómo corría la cuesta. Yo en cuanto empecé a oír un poco de dije, ¡buah, ya estamos! Digo, si estuviera aquí Laura, Laura no tiene problema para esto, pero yo no. Yo reconozco que soy cobarde y por eso me gustan estos temas, porque para mí es una terapia de choque. Bueno, pues al final no escogió a Etzherbet Báthory porque era una mujer. ¿Y a quién fue? A Vlad Tepes, el empalador. Está parpadeando esto, ¿no? Bueno, suelen pasar fenómenos poltergeist en mis charlas. Bueno, el caso es que al final se quedó con Vlad Tepes, un auténtico héroe a día de hoy, sigue siendo un auténtico héroe nacionalista en Rumanía, un hombre que durante su vida llegó a empalar a más de 100.000 soldados, es lo que se estima. Bueno, soldados, ahí había de todo, había madres, había embarazadas, había niños pequeños, en fin, todo le venía bien, ¿no? Él era nieto de uno de los grandes príncipes de Transilvania, Mircea el Viejo. Él realmente nació en Transilvania, en Sighisoara, pero nunca llegó a ser príncipe de Transilvania. Él era príncipe de Valaquia, la región que está justo al lado, el principado que está al lado. Y, bueno, pues este hombre se caracterizó por un carácter colérico, por la defensa de la cristiandad en estas fronteras del este, donde el turco intentaba avanzar para hacerse con todo el continente. Esto le hizo ganarse, su padre concretamente, fue el que ganó, se le condecoró con la Sagrada Orden del Dragón, del Dracul, como me gusta decir esto. Bueno, el caso es que el padre era Drácula, el que porta la Sagrada Orden del Dragón, y él, como hijo del que porta la Sagrada Orden del Dragón, se le puso el sobrenombre de Dragulia. A ver, lo voy a decir ahora. Voivodus Transalpinorum, la tierra de más allá del bosque. Eso es precisamente lo que significa Transilvania. Bueno, pues como os digo, él, cuando era pequeñito, fue llevado ante el sultán turco Murat II
junto con su hermano Radu el Hermoso. Y cuentan que en esos 10 años que estuvo a cargo del sultán, para que os hagáis una idea, su padre los entregó al sultán para que el sultán no invadiese el territorio rumano, y además el sultán se garantizaba que el señor Vlad II no iba a invadir Turquía o iba a intentar atacarlos, porque entonces sabía que mataban a los hijos, ¿no? Bueno, pues cuentan que en ese periodo de tiempo es cuando Vlad Tepes pues, coge un odio absoluto al turco. Cosa que no ocurrió con el hermano. Decían que visitaba la cama del sultán bastante a menudo. Bueno, pues esta figura, por el hecho de empalar a tanta gente, daba igual que fueran turcos, daba igual que fueran boyardos, los odiaba a los boyardos, a los nobles, daba igual que fueran príncipes. El príncipe Dan fue una de sus especiales víctimas, ¿no? En Brasov, noche de San Bartolomé, año 49, perdón. Ese día quemó Brasov, porque estaba oscuro y le hacía falta luz para ver cómo empalaban a más de 30.000 soldados que murieron en ese asedio. Y eran cristianos contra cristianos. Bueno, pues todas estas virtudes que tenía el personaje hicieron que Bram Stoker se interesara por su figura y finalmente pues, acabó creando Drácula el no muerto. Año 1897, primera publicación. Pero a mí os puedo decir que esta cosa rara, este friquismo absoluto, yo creo que es más que evidente que soy muy friki de esto, surge a raíz de, primero la novela Drácula, después investigar, y seguramente tuvo mucho que ver la figura de Fernando Jiménez del Oso, que era un auténtico apasionado de la figura del conde Drácula. Era un auténtico apasionado. Él, de hecho, para que os hagáis una idea, con 17 años, dio su primera conferencia en el marco de la Universidad de Medicina, porque aparte de médico psiquiatra, Fernando también era médico forense. Y él hizo una conferencia maravillosa que se titulaba, digo maravillosa, evidentemente yo no había nacido, pero él tenía la costumbre de escribir todo a mano, ¿no? Y la conservaba. Y era el vampirismo a la luz de la medicina. Qué tema tan interesante, ¿verdad? Veréis que vamos a encontrar explicaciones para esto del vampirismo. Pero bueno, el caso es que a mí pues me hizo que me enamorara absolutamente de los grandes góticos, ¿no? William Sheridan Le Fanu, con su obra Carmila, es la primera novela opúsculo, no llega a ser un libro gordo, sobre vampiros. John William Polidori, que era secretario de Lord Byron. Ahora veréis que esta es una de las historias más alucinantes. Bueno, es que si tuviéramos una máquina del tiempo, estoy convencido de que todos y cada uno de nosotros intentaríamos colarnos por esa ventana temporal a lo que ocurrió la noche del 17 de junio de 1816 a orillas del lago Le Mans, en Villa Diodati. Fijaos, ese año le llamaron el año sin verano, porque un volcán, el volcán Tamborá, que se encontraba en Indonesia, pegó tal petardazo que incluso cambió el clima. Durante ese año prácticamente el cielo estuvo completamente nublado en todo el planeta, prácticamente no se vio luz. Y en esta Villa Diodati, fijaos, se reunieron Lord Byron, Polidori, Mary Wollstonecraft, su marido Percy Shelley y la hermana de Mary, que se llamaba Clarice. Bueno, pues en una de estas, que estaban yo creo que bastante aburridos, ¿no? De no salir a pasear y demás, se les ocurrió, a ver qué pasó, esto es, a raíz de que Lord Byron, en una de estas ocasiones que logra escaparse de Villa Diodati, se va a Le Mans y bueno, pues encuentra este libro, Fantasmagoriana, un libro de cuentos de fantasmas, se lo lleva a Villa Diodati y ahora imaginad a uno de los grandes poetas de la historia, Lord Byron, por la noche con sus amigos reunidos, leyendo Fantasmagoriana al calor del fuego, relatos de terror. Y es entonces cuando a Mary Wollstonecraft, que acabaría siendo Mary Shelley, se le ocurre una idea. Vamos a intentar escribir, un reto, vamos a intentar escribir en el menor tiempo posible la novela de terror, valga la redundancia, más aterradora. Y todos aceptan. Y es entonces cuando nacen auténticas maravillas, como por ejemplo Frankenstein, de Mary Shelley, o el moderno Prometeo, Ernestus Berchtold, de William Polidori, y El vampiro, de Lord Byron. Es la primera novela gótica en la que aparece la figura del vampiro. Pero además esto genera una lucha entre Polidori y Byron. Ahora veréis por qué. Yo lo siento si os mareo, es que no puedo estar quieto, tengo que moverme.
Bueno, pues porque aquí veis El vampiro, un cuento, pero firmado por John William Polidori. Anda. Resulta que la novela que escribió Lord Byron, El vampiro, un cuento, tenía 4 páginas, no más. A la vuelta de ese verano, bastante intenso, ahí circuló el sexo, el opio y la bebida, bueno, a mansalva, ¿no? Se ponían tibios. Así creaban como creaban, ¿no? Bueno, pues resulta que a la vuelta Lord Byron despide a Polidori. Y Polidori se junta con una condesa polaca que había sido amante de Lord Byron, que estaba muy despechada. Y dijo, pues mira, ha escrito 4 páginas, tal, ¿por qué no terminas tú el libro? Y lo terminó. Bueno, en fin, el caso es que durante años el contencioso entre ambos fue absolutamente tremendo. Por eso es muy habitual encontrar versiones en las que el vampiro está firmado por Byron y otras que está firmado por Polidori. La completa, evidentemente, es la de Polidori. Pero ninguna, absolutamente ninguna, llega al nivel de esta que tenéis en pantalla. Drácula, el no muerto. Por cierto, colecciono primeras ediciones de este libro. Si mi cumpleaños es el 15 de noviembre, bueno, pues si alguien que lo sepa. Es que muchas veces dicen, a este hombre que le regalamos, no saben, pues ya lo sabéis. Bueno, pues este libro basado precisamente en Vlad Tepes, al que ya os he presentado hace unos minutos. Y fijaos, siempre se le coloca al lado de este castillo. Este es el castillo de Bran, que no tiene nada que ver con el nombre de Stoker. Uno es con M, otro es con N. Pero el castillo de Bran es un castillo, aparte de precioso y muy visitado, es una auténtica maravilla, es el castillo de Mircea el Viejo, del abuelo de Vlad Tepes. Vlad Tepes, si estuvo una vez, nunca más. Y sin embargo allí, bueno, en fin, el castillo Drácula, te lo venden como que poco menos, bueno, incluso hay un tipo disfrazado de conde Drácula que a veces se pasea por los pasillos. También en la casa donde nació, Vlad Tepes, en Sighisoara, ahora hay un restaurante y hasta no hace muchos años, en la parte de arriba, tiene varias plantas, en la parte superior, subías con mucho sigilo porque te pegaban un susto tremendo, ¿no? Había un pobre hombre que tenía más años que el propio vampiro, metido en un ataúd y que cada vez que alguien entraba, aquello empezaba a sonar, ¡pum, pum!, truenos, centellas, el hombre se levantaba y se tiraba. Y en una ocasión, hablando con él, me dijo que se llamaba Bruno, cosa que me hizo mucha gracia, y el hombre me contaba que en más de una ocasión literalmente le habían reventado los dientes. O sea, esto de que de repente te levantas y ¡pumba! Era una profesión de riesgo y yo no sé si al pobre lo acabaron matando o es que finalmente decidieron que no tenía que ser así. Pero bueno, en este castillo, en el de Bran, para que os hagáis una idea, hay una historia que es muy chula, está ligada a la Reina María, porque podemos decir que es la primera vez, ¿no?, que podemos oír una historia real, bien documentada, de lo que sería un Strigoi, que es como se conocen a los vampiros en esta zona del planeta. Strigoi, si vas al norte, de Transilvania para arriba, o si vas al sur, si vas a la zona de Ortenia, estamos hablando de Moroi. Pero el concepto más o menos es lo mismo, son unos espíritus bastante grotescos, no tienen nada que ver con el vampiro elegante y guapo, es algo verdaderamente grotesco que da miedo y que normalmente se manifiesta de noche para intentar absorber la energía vital. Esto es parte de la creencia, una creencia que se extendió especialmente entre los siglos XVII, XVIII y XIX, donde, por ejemplo, si una persona se suicidaba no podía ser enterrado en un cementerio, en un camposanto. Había que enterrarlo en un cruce de caminos, porque esa persona estaba destinada a convertirse en vampiro. Por lo tanto, se podía levantar y hacer, bueno, pues todo tipo de tropelías. Y veréis que eso no está tan lejano. Hace muy poquito tiempo hubo un ritual. Son las 5:20, con lo cual voy fatal de tiempo, ¿no? Vale, pues entonces este vídeo lo vamos a pasar, que hay otros más interesantes. Bueno, esto que os voy a poner brevemente, porque son muchos minutos, pero un par de minutos para que veáis cuál es el verdadero castillo de Drácula. El castillo de Vlad Tepes. Es un sitio maravilloso. Maravilloso, hasta que un día me encuentro a Laura Falco y a Fran Contreras cantando Camela en lo alto. Casi los mato. O sea, para mí fue como si profanaran el templo, ¿no? Es decir, en ese momento me sentí como Jesús de Nazaret echando a los mercaderes. ¡Fuera aquí! Muy mal. Y además ¿cuál era, Laura? La de escúchame, entiéndelo. Por favor. Qué mal gusto. En fin, pues el verdadero castillo de Drácula, nosotros lo hemos rodado en más de una ocasión. En esta ocasión fue en el año, creo que 2018 aproximadamente, en una serie que hicimos para Discovery Max,
que se llamaba 99 lugares donde pasar miedo, y a este castillo nos fuimos con Fernando Tejero. Quiero simplemente que veáis dónde está ubicado, porque quizás estéticamente no es tan bello, pero ahora veréis, ahora os contaré un poquitín su historia. Vamos a ver si esto funciona. Por aquí anduvo Vlad Dracula. No es un apellido. Así se le llamó por ser hijo de quien fue condecorado con la Orden del Dragón. Galardón que se entregaba a quienes defendían con mucha fe las fronteras del este del invasor turco. Pero ojo, la palabra Dracula en rumano también puede ser traducida como demonio. Vlad, por tanto, sería el hijo del demonio. Y no es extraño que sus enemigos pensaran así, porque en el siglo XV no había príncipe más temido en Europa. Al contemplar el lugar desde las alturas, entendemos por qué en estas montañas se concentra la mayor población de osos de Europa. Pero el miedo aquí tiene otro nombre. Nosotros los llamamos vampiros. Aquí son conocidos como Strigoi. Pero es curioso la energía que hay aquí, ¿no? Que hay una energía de paz, Fíjate. Mira. Pero esto es una puta maravilla. ¿Verdad? Es una puta maravilla, no se parece a nada. Pues mira, Fernando, a mí este lugar me genera esa emoción quizás muy vinculada. Mirad, este castillo está bastante en ruinas, pero tiene algo que a mí me parece fascinante. Primero, que es un bosque que está lleno de osos. Es decir, allí se concentra, en esta zona de Rumanía, se concentra la mayor población de osos de toda Europa, con lo cual hay que andar con cuidado. Pero este camino que estábamos ascendiendo son 1.500 escalones. Merece la pena hacerlos. Y esos 1.500 escalones están literalmente sembrados de muertos. Literalmente. Cuando se produce el asedio de la noche maldita de San Bartolomé, del año 1449, los poquitos que sobreviven, es decir, que Vlad Tepes les perdona la vida, van a este lugar para construir el castillo. Las condiciones de calor en verano eran horribles. Las condiciones de frío en invierno eran aterradoras. Y si alguien se moría, se quedaba ahí. Por eso todo ese camino está lleno de difuntos. Y de hecho es un lugar en el que en ocasiones, yo de hecho tuvimos la oportunidad precisamente durante este rodaje de encontrarnos con varios, hay una serie de personas que son muy piadosas, que se dedican a recorrer estos lugares donde supuestamente se aparece en este lugar concretamente la que se conoce como Strigoiaca, que es una especie de bruja terrible, para intentar, a nosotros nos regalaron una cruz, para intentar, aliviar el camino, eliminar a estas criaturas para aquellos viajeros que se atreven por la noche, como hicimos nosotros, a recorrerlo. Es un lugar, como os digo, único. A mí hay una historia que me parece alucinante. ¿Habéis visto la película Drácula de Coppola? Bien, si no la habéis visto, ahora mismo no me escuchéis más, ir a verla, porque merece la pena. Es una auténtica pasada la peli esta. Bueno, el caso es que al comienzo se ve, no voy a hacer spoiler, es el comienzo, se ve a Drácula, Gary Oldman, maravilloso, entrando en una capilla. Su mujer, Elisabetta, se ha arrojado al vacío porque los turcos, cobardes, traidores, han lanzado una flecha a este castillo para decirle que su marido ha sido muerto en el frente. Y ella, presa de la tristeza, pues se arroja al vacío, al que se conoce como Río de la Princesa. Es precisamente lo que estábamos viendo Fernando y yo cuando nos hemos asomado a esa garganta de los Cárpatos, que es una auténtica pasada. Es increíble. Ahí empieza a subir la carretera Fagarash, la Transfagarashan. Es una de las carreteras más altas de Europa, con unos paisajes maravillosos. Y la verdad es que os puedo decir que ahí uno puede llegar, incluso los cantos rodados como yo, pues podemos llegar a sentir hasta cierta emoción. Bueno, vamos a avanzar en el tiempo. Vamos a enero del año 1972, cuando algo ocurre en estas regiones del este de Europa. A mí este mapa siempre me ha encantado. Me ha encantado porque fijaos cómo representan España. Una mujer tumbada fumando. O sea, es como la siesta, lógicamente, ¿no? El español siempre está de siesta. Y si encima eres como yo, de Jaén, la tierra del ronquío, ¿sabéis por qué nos llaman así? Porque dicen que a la mínima nos tiramos debajo de un olivo y empezamos. ¿Es verdad? Achú. Bueno, pues el caso es que tenemos que viajar a enero del año 1772. A mí se me ha colado ahí el 9. Bueno, en ese tiempo, regiones del este de Europa
estaban sufriendo un auténtico asedio, unas epidemias muy extrañas. La gente enfermaba, víctima de una anemia terrible, y al cabo de unos días morían, pero no estamos hablando de una, de dos, no, estamos hablando de mucha gente. Lo que hace que un epidemiólogo militar, el doctor Johann Glasser, decida dirigirse a Viena para pedir ayuda. Porque él, con las herramientas que le da la medicina, no consigue hacer nada contra algo que parece mucho más poderoso y mucho más oscuro. Quienes estaban en el frente eran estos señores que veis aquí a la derecha, los Haiduks. Eran una especie de mercenarios, gente que siempre iba con el mejor postor, y en este caso los ejércitos del Imperio Austrohúngaro eran los que mejor pagaban. Eran gente que decían que no tenían miedo de nada, hasta que ocurrió lo que ocurrió en Medveja, Serbia, en enero de 1972, de 1700, ya estoy yo con el 1900. Bueno, hasta entonces, como os digo, el concepto vampiro no existía. Tiene que llegar un carmelita, don Agustín Calmet, que escribe su disertación de vampiros en las zonas de Moravia, Bucovina, Valaquia. Bueno, el título es larguísimo. Pero es a partir de ahí cuando empezamos a entender que el concepto vampiro quiere aglutinar a todas esas criaturas del demonio, literalmente, que hay en el este de Europa y que representa también Edvard Munch, ¿no? en este cuadro Amor y Dolor. Bueno, es yo creo que la mejor representación que hay. Se produce la epidemia de Medveja. ¿Y por qué sabemos tanto? Porque hasta allí acude un señor que yo siempre lo he dicho, con ese nombre solo podía ser cazavampiros, Johannes Flukinger. Johannes Flukinger, epidemiólogo, médico militar, llega a este lugar con el objetivo, no estamos hablando de algo etéreo, sino él tenía que encontrar la causa médica, la causa clínica que provocaba esta enfermedad. Pero no lo logró. Y él redacta este informe, Visum et Repertum, donde se habla de los sucesos que están ocurriendo, 7 de enero concretamente, del año 1732, en una historia que os puedo decir que es absolutamente brutal. Para que os hagáis una idea, yo tengo el texto entero aquí. Me voy a poner las gafas estas feas que me ha dejado Antonio. Es que, mirad, parezco... Vamos a ver. No son feas, es que a mí me quedan mal. Seguro que hay alguien entre el público que está diciendo, las mías son iguales. Perdón. Bueno, pues el caso es que, para que os hagáis una idea, en ese texto, por ejemplo, se hace referencia a una mujer de nombre Stana, de 20 años, que había muerto durante un parto 2 meses antes, tras una enfermedad de 3 días, y que había dicho, ella misma, antes de morir, que se había cubierto con la sangre de un vampiro, por lo cual tanto ella como el bebé, que había muerto nada más nacer, y que debido a un enterramiento inadecuado estaba medio devorado por los perros, se convertirían también en vampiros. Bueno, va haciendo una lista de hasta 15-20 personas, pero lo que interesa es el final. Es el final. Dice, tras el examen, los gitanos locales cortaron las cabezas de los vampiros y después se quemaron junto con los cuerpos, hecho lo cual las cenizas fueron arrojadas al río Morava. Los cuerpos descompuestos, sin embargo, fueron devueltos a sus sepulcros, todo lo cual atestiguo junto con los médicos castrenses auxiliares actum ut supra. Los abajo firmantes atestiguan que todo lo que como médico castrense del honorable regimiento Fürstenberg de Viena he observado en materia de vampiros, junto a los médicos castrenses que firman con él, es verídico y se ha realizado, observado y examinado en nuestra presencia. Para confirmarlo, estampamos nuestra firma de nuestro puño y letra, Belgrado, 26 de enero de 1732. ¿Qué fue lo que hizo este señor? Pues intentar determinar qué era lo que ocurría. Y, uy, que no veo. Y como no había una causa médica, decidió ir una noche, acompañado por los Haiduks, iluminados por antorchas, al cementerio de la localidad. Y lo que allí encontró, al abrir las tumbas, podemos decir que hizo que esa mente empírica racional quebrara en 1000 pedazos. El causante de todo esto nos lo cuenta el que posiblemente sea el mejor historiador e investigador de este asunto, que vive en Serbia y que se llama Ivan Nesić. Vamos a ver.
Bueno, pues estamos muy cerquita de la frontera con Kosovo. Vamos a entrar en Medveja, que es la ciudad donde hace aproximadamente 2 siglos y medio se produjo la que seguramente es la epidemia vampírica más documentada de la historia. Aquí dará comienzo todo, o al menos supondrá un punto y aparte, a raíz de lo que redactarán los médicos militares del ejército austriaco, Johannes Flukinger y Johann Glaser. Ellos dejarán por escrito, en informes muy detallados, los terribles sucesos que atormentan a los habitantes de esta tierra. Pero, ¿hay pruebas para pensar que fue real? Sí, por eso he quedado con Ivan Nesik, el historiador que más sabe de este asunto. Stanovnici koji su umrli, oni su se žalili na visoku temperaturu, žalili su se na bolove u unutrašnjim organima i njihova bolest je trajala kratko, od 1 do 3 dana, a zatim bi umrli. Sí es cierto que hubo un momento en que los enfermos no solo sabían lo que les ocurría, sino que además le pusieron nombre. Y surgió el de Arnold Paole. ¿Quién era este hombre? O čoveku koji se zvao Arnold Pavle ne znamo mnogo. Znamo iz izveštaja doktora Flickingera, tu su mu seljani ispričali da se radi o čoveku koji je došao sa juga, koji je pre toga bio u turskoj vojsci kao plać i kako je da bi isprečio da se on ne povampiri, kako se mazao krvlju vampira po licu i kako je jeo zemlju iz groba tog vampira. Ali kada je došao ovde u Medveđu, on je svima neprekidno pričao kako se mnogo plaši da se, kad on umre, da se on povampiri. Nesrećnim slučajem, on gine negde 1726. ili početkom 1727. godine, a onda se desi da posle njegove smrti 4 čoveka u selu brzo umru, videli da on ima te atribute vampirizma, zaboli kolac kroz njegovo telo, spalili njegove ostatke i taj pepeo vratili nazad u grob. Ya sabían quién era el causante de aquella pesadilla. Yo me imagino aquella noche de tormenta y fuerte viento, a los haiduks, acompañados por los gitanos, iluminados únicamente por los candiles y camino del cementerio, para dar caza a la criatura. Lo que ocurrió a partir de entonces fue reflejado en un informe único por el médico militar Johannes Flukinger, un hombre que vio cómo aquel día su razón se rompía en 1000 pedazos. Lo dejó escrito de esta forma. Lo encontraron completo e incorrupto y la sangre fresca fluía de sus ojos, boca, nariz y oídos. Así como que la camisa, la tapa y el ataúd estaban totalmente ensangrentados. Se habían caído las uñas de sus manos y pies, junto con la piel, y le habían crecido otras nuevas. Y puesto que al ver esto se convencieron de que era un vampiro, atravesaron su corazón con una estaca según su costumbre, sangrando copiosamente y pudiéndose oír claramente un gemido. El abajo firmante atestigua que todo lo que como médico castrense del honorable regimiento Fürsterbuk ha observado en materia de vampiros, junto a los médicos castrenses que firman con él, es verídico y se ha realizado, observado y examinado en nuestra presencia. Para confirmarlo, estampamos nuestra firma de nuestro puño y letra. Belgrado, 26 de enero de 1732. Da miedo, ¿verdad? Pues atentos, porque hay más casos en pleno siglo XXI. Qué bien habla este muchacho, ¿verdad? Bueno, os cuento una pequeña anécdota. Yo creo que además es la primera vez que la cuento. Habéis visto, en esa serie hacíamos bastante uso de recreaciones con actores. Nos íbamos a lugares, bueno, en fin, un poco raros y de repente, pues, el atrezo venía con, pues eso, iba a decir sarcófagos, ¿no? Con ataúdes, con cruces, montabas allí y tal. ¿Habéis visto al señor que está clavando la estaca en el corazón de Arnold Paole? Y si os digo que se le fue la mano... Sí. Hubo un momento en que el tipo se metió tanto en el papel. Nosotros siempre ponemos es una especie de... No es un gel, es algo parecido, pero de una dureza tremenda para evitar precisamente que este pedazo de animal lo atravesara.
Se metió tanto en el papel que de repente el actor empezó a gritar ¡que me está matando! Y nosotros decíamos, joder, qué bien actúa esta gente, ¿sabes? Claro. No. Le llegó a picar un poquitín, le hizo una herida. El hombre, claro, le pegó también en la costilla, se puso a llorar y dijimos, joder, es que ha faltado esto para que le atraviese el corazón. Hubiéramos tenido una escena, de miedo, ¿verdad? Pero bueno, pues eso, cosas que pasan en los rodajes. En aquel tiempo, para combatir a los vampiros, se utilizaban este tipo de maletines que iban con todo tipo de elementos, balas de plata, crucifijos, algo de acónito, en fin, agua siempre bendecida, lógicamente, y eran muy habituales, sobre todo en los países del este, de mediados finales del 19. De hecho, gracias a esta señora, yo tengo uno en mi casa súper chulo, que mis hijas, cuando vienen amigas, lo primero que hacen es llevar a estas a ver, mira, mi padre tiene un maletín cazavampiros, ja. Luego se lo cuentan a los padres y claro, los padres dicen, ¿dónde te has metido? No vuelvas a esa casa. Bueno, pero durante un tiempo el tráfico de este tipo de maletines, en fin, fue muy habitual, ¿no? De hecho, son consideradas auténticas joyas, del mismo modo que el que a mí me regalaron es auténtico, muy auténtico. Yo sé que por aquí entre el público hay gente que se dedica a hacerlos también muy bien. No estoy mirando a nadie. Bueno, yo me lo iba a traer. Lo que pasa es que al final digo, como me pare la Guardia Civil, ¿cómo le explico yo que... ¿Dónde va usted? Pues mira, ¿qué le digo? A cazar vampiros. Bueno, los Bloomberg, precisamente por el apellido del doctor Bloomberg, fueron los más cotizados, ¿no? Tenemos algunos que están, por ejemplo, en el Museo de Historia Supernatural, se dice así, de Bruselas, en Bélgica, y es una auténtica pasada. Como os digo, para los que nos gustan estos temas, Pero ahora vamos al vampiro de verdad. Hemos hecho un repaso histórico por las novelas, por la figura del vampiro, el este de Europa, los Haiduks, cómo atravesaban una estaca. Por cierto, Ivan Nesic, historiador, un hombre de ciencia. ¿Sabéis lo que me contó? Bueno, no os interesa, venga, ya veo, ¿no? Vale, voy. Bueno, Ivan Nesic me contó, le pregunté lógicamente, Iván, ¿pero este tipo de creencias siguen estando todavía hoy vigentes en esta zona? Y me dice, mira, aquí en Serbia al vampiro se le considera como si fuera una especie de globo gigante con ojos, terrible, que se acerca a las tumbas para apoderarse del cuerpo de una persona que ha sido recientemente enterrada. Y la única forma de combatirlo es cogiendo un ajo, llenándolo de espinas, de las de las rosas, del rosal, alrededor, para que cuando él se acerca, al rozar con esto pinche, porque le atrae el olor del ajo y entonces desaparece. Y le dije, hombre, pero esto, ¿hay quien se lo crea? Dice, yo he dejado hace 4 años un ajo en la tumba de mi madre. Para que os hagáis una idea de lo arraigadas que están las creencias todavía hoy en Europa. ¿Por qué? Posiblemente tiene mucho que ver con la figura real del vampiro. Figura real que empieza a surgir a partir del siglo XVI, precisamente entrando en esta ciudad, Venecia. Venecia era el centro administrativo, social, cultural, religioso, comercial del mundo conocido. Allí todo lo que entraba, pues no era bueno. Y en ocasiones entraban las terribles epidemias. Y las terribles epidemias eran una bonita forma para acabar con gente a la que no querías, quedarte con sus tierras o directamente acusarlos, ¿no? Si tú tenías una verruga mal colocada o tenías algún tipo de discapacidad, inmediatamente se te iba a acusar de ser sicario del demonio, un estrigoi, y se te acusaba de extender esa epidemia que lógicamente solo podía proceder del demonio. Entonces, no se le llamaban estrigoi. Esta es una de las palabras que yo sé que a Laura le encantan. Masticatione mortuorum in tumulus. Masticadores de mortajas en las tumbas. ¿Por qué? Porque entonces cuando abrían las tumbas veían que aquellos que seguramente no habían sido enterrados del todo muertos, pues eso, que todavía les queda un poquito de vida, pues lo primero que hacían era meterse la mortaja en la boca desesperados, y entonces la creencia era que para cobrar fuerza y salir de la tumba, cuando tú enterrabas a alguien, ese cuerpo era tomado por un masticatione mortuorum, por un demonio. Ese cuerpo... Uy, que hay un niño pequeño, perdón. Perdona. Joder, estaba yo emocionado y hay un bebé. Madre mía. Bueno, perdón. Intentaré suavizar un poco el discurso. Nah, que va. Bueno, el caso es que cuando cogían, ellos pensaban que ese espíritu se metía dentro del cuerpo y empezaba a recobrar esa no vida.
De tal forma que tenía que alimentarse para coger fuerza. ¿Qué era lo primero que pillaba? La mortaja. Se la comía. Y entonces salía de la tumba y empezaba a atacar a los vivos y a extender las terribles epidemias. De ahí lo de masticatione mortuorum. Pero es que además, en aquel tiempo, siglo XVI, existía la creencia de que la vida bajo tierra era mucho más efervescente que sobre tierra. Vamos, que había mucho no muerto. Época de la peste negra, época de la peste bubónica, son las primeras intentos de guerra química. Aquí, por ejemplo, la peste entra en el siglo XVI procedente de Teodosia, donde los bárbaros mongoles están lanzando los cuerpos de los apestados contra las murallas. La gente en su huida llega a Venecia y se extiende la peste. La cuestión, la única solución eran estos doctores de la peste. Se ponían este gorro que posteriormente... espera, es que no estáis viendo. Claro, aquí estáis viendo lo que se convirtió a posteriori, ¿no? Que es la máscara de carnaval. Pero entonces era así. Y todo lo que era esa narizota la llenaban de esencias. Pensaban que de esa forma, se podía morir igual. Pero bueno, intentaban evitar por lo menos... Me voy a morir, pero no voy a oler el pestazo que están echando los que están aquí con las pústulas y demás, ¿no? Bueno, el caso es que dentro de la creencia, vuelvo a repetir, de que se extendían estos demonios, hay un lugar muy cerca de Venecia donde fueron llevados, la isla de Poveglia, que seguramente muchos habréis oído hablar de ella. Está considerada una isla maldita, ¿no? Aquí fueron llevados decenas de miles de personas. Muchos de ellos no habían muerto todavía, se hacían enormes piras para quemar los cuerpos de los apestados. Cuentan que el suelo llegó a crecer hasta 10 centímetros, en base a las cenizas de los quemados. Imaginar cuánta gente hace falta para que esto se produzca. Pero ¿por qué es interesante estas islas? Eran como guetos, ¿no? Aquí se metían para que, si te ibas a morir, pues te morías con gente que estaba como tú, con lo cual el sufrimiento era compartido, ¿no? Y además así estabas lejos de poder contagiar. Pero en este lugar, en el año 2009, en la isla de Lazareto Nuevo, se produce un descubrimiento bastante peculiar. Para que os hagáis una idea, este señor que hay en pantalla, Matteo Borrini, es un antropólogo forense, realizando unas excavaciones dentro de esta isla, encontraron más de 1.500 cuerpos de la época de la peste. Estamos hablando del entorno del año 1560 al 1580. Lo que les llamó la atención es esa imagen que tenéis ahí debajo, que yo no sé si con la mesa la estáis viendo, pero no os preocupéis, no os preocupéis. Esto es lo que encuentran. Un cráneo con un ladrillo en la boca. ¿Y esto por qué? Además se sabe que es una mujer. Esta mujer. Bueno. ¿Qué lleva al ser humano a una mujer que todavía estaba con vida, le pegan una paliza tremenda, le desencajen la mandíbula metiéndole un ladrillo y finalmente la dejen morir? ¿Qué es lo que hace que esto suceda? Pues la creencia de que en ese cuerpo anidaba un vampiro. La única forma de evitar que ese espíritu maligno, cuando salía a extender la peste, regresase al cuerpo, era colocar el ladrillo. Por lo tanto, para Matteo Borrini, estábamos ante la primera evidencia de un exorcismo, de un ritual de purificación realizado a un vampiro en esta zona de Europa. ¿Y por qué es interesante? Porque el que por aquel entonces era el patriarca de Venecia es como la autoridad eclesiástica más importante de la ciudad. Era este señor, Felice Peretti. Ha quedado bien con él, ¿eh? Felice Peretti, cuyo nombre real era Ferenc Pérez. Él procedía del este de Europa, patriarca de Venecia. Un hombre que, siendo muy mayor, resulta que es elegido papa con el nombre de Sixto V. Era un papa de transición. Cuentan las crónicas que era un hombre bastante avejentado, muy enfermo. Por lo tanto, como había una serie de facciones dentro de la Iglesia que no se ponían de acuerdo en elegir a uno o a otro, pues decidieron, vamos a poner a este, porque total, nos va a durar un mes y así pues en este mes intentamos determinar a quién elegimos. Pero cuentan las crónicas que Felipe Peretti, en el momento en el que es elegido papa, pega un salto, ¡guau! Y el tipo cobra una fuerza que ni Red Bull, ¿no? O sea, el hombre se pone como una moto y, de hecho, vive bastantes años. Y era un hombre que traía las creencias del este. Él
al afrontar los últimos años de su vida, se da cuenta de que toda su vida, valga la redundancia, ha estado luchando contra un concepto, contra un dogma de fe, el mal. Y tiene miedo que, llegado el momento, ese mal decida atacarle cuando más débil esté. ¿Y qué es lo que hace? Pues ordena una serie de expediciones a esos lugares de Europa donde se dice que hay una serie de criaturas que están extendiendo una serie de epidemias que son poco menos que los sicarios del demonio, para intentar determinar cómo puede alcanzar él lo que esa gente ya tiene, la inmortalidad. Y es muy probable que ese ritual que habéis visto del ladrillazo fuera realizado por el Consejo de los 10 de Venecia, a cuya cabeza se encontraba Felipe Perecci. Él pretendía, cuentan las crónicas, eliminar el veneno que había en esa sangre, la carga demoníaca, para intentar extraer lo bueno y de esa forma alcanzar el elixir, ¿no?, de la eternidad, porque de la eterna juventud del pobre ya no. Pero como era un hombre bastante temeroso de Dios, decidió colocar en el corazón de la plaza de San Pedro, es decir, el corazón de la cristiandad, un elemento tan pagano como este, que fue llevado por Calígula mucho tiempo atrás, estaba ubicado en otra zona de Roma, pero fue colocado en el corazón de la cristiandad. Y además en la base, en la pilastra, aquí pone Christus ab omni malum plebens suam defendit, que Cristo proteja a su pueblo de todo mal. ¿Cuál era la creencia de este hombre? Que seguía tanto las tradiciones cristianas como las tradiciones paganas, que eran mucho más divertidas. La creencia es que estos elementos eran colocados a las entradas de los templos por partida doble en el Egipto faraónico para evitar que el aliento de la diosa Sekhmet y los demonios que venían camuflado en él con el viento que soplaba durante la noche pudieran acceder al lugar, ¿no? En este caso, él colocó este obelisco como una especie de faro para protegerse de todo mal. Hasta ahí llegaba la creencia. No os voy a contar los disparates que llegaron a cometer en las diferentes expediciones que realizaron para intentar hacerse con el secreto del vampiro. Sería demasiado redundar, pero sí deciros que este tipo de descubrimientos se han ido produciendo a lo largo de los años, ¿no? En el año 1914, en Gliwice, en la Baja Silesia, en Polonia, durante las tareas de realización de una carretera, de una autovía, de repente los obreros se dieron cuenta de que habían dado con una especie de cementerio. Llamaron a los arqueólogos y estos arqueólogos determinaron que efectivamente se trataba de un cementerio medieval. 44 tumbas, de las cuales 17 permanecían intactas. Y cuando las abrieron alucinaron, porque se encontraron en el interior de estas tumbas cuerpos que o bien estaban enterrados mirando hacia abajo, o bien se les habían partido las piernas, o bien tenían hoces alrededor del cuello. Es decir, un cementerio de vampiros, según la creencia medieval, evidentemente. Pero esto es algo que se produce en la actualidad. Mirad, hace un tiempo, bueno, casi mejor que os lo cuente mi alter ego. Cuenta la tradición que en este bosque de Serbia habita un vampiro. Y le ponen nombre, se llama Sava Savanović. Realmente existió. Vivió en el siglo XVIII, era molinero y vivía precisamente en este molino. Cuentan los habitantes de las aldeas cercanas que cuando murió se transformó en vampiro. Una leyenda que, como suele ocurrir, en el año 2012 volvió a cobrar forma. Las cruces, los ajos, se volvieron a colgar de las puertas. Se atrancaron las contraventanas. Nadie se atrevía a salir de noche. ¿Por qué? Porque el vampiro Sava Savanović había vuelto. Este señor era alcalde de Zarozje cuando se produjo la que podemos denominar, porque así eran conocidas en otros siglos, como última crisis vampírica. Miodra, ¿qué ocurrió en 2012? 2012. se desio jedan problem, jedne poplave koje su naišle i sve su to porušile i upropastile. Imali smo tu težak gubitak ljudi koje smo izgubili 6-7 ljudi za 3 godine dana. Mi smo se uplašili da je to došlo Sava y da nas hoće sve da sruši. ¿Qué remedios nos dice la tradición que hay que usar en esta zona de Serbia para combatir a un ser como Sava Savanović, un vampiro? Morali smo i da pokrenemo starinske običaje.
Svako sad ima u kući glogov kolac ili glogov trn. Trn je nabodena od luka, jedno černo luka i stoji viš vrata. Seguimos nuestro viaje. Marchamos a un lugar único. Yo, que ya lo he recorrido en varias ocasiones, os diré que es bello y aterrador a partes iguales. Bueno, la verdad es que os agradezco la confianza. Porque claro, tú ves a un señor ahí que puede estar diciendo, ha venido este señor pesado cuando estaba haciendo la comida. Y claro, y os tenéis que creer que dice lo que hemos puesto que dice. Sí, dice eso. A mí me sorprendió muchísimo porque en Zarozge, cuando llegamos, el miedo, después de los años que habían pasado, os estoy hablando, nosotros grabamos esto en 2018-19, con lo cual habían pasado apenas 6 años, y todavía había miedo. Y todavía veías que había contraventanas que estaban pintadas con cruces blancas. Es decir, hubo ahí una serie de semanas en las que, bueno, pues casualidad, 4 o 5 personas muy jóvenes se enfermaron y se echó la culpa a este vampiro. Se creía que realmente Sava Savanovic había vuelto. Pero esta historia, y con esto vamos a terminar, es la pera. Ocurrió en el sur de Rumanía, porque aunque parezca mentira y siempre que hablamos de vampiros parece que tenemos que irnos a la Transilvania, no. La región de Oltenia, la región del sur, es la pera. Allí la creencia ha hecho que incluso hace apenas 20 años un pueblo haya sido desplazado del lugar por miedo a las criaturas que venían durante la noche. Y todo a raíz de que de repente, bueno, pues una epidemia. O sea, realmente una epidemia, 10, 12 personas del pueblo, de una población de 100, empiezan a enfermar y se echa la culpa a un difunto. Moroi e mortul, care moare să face moroi. Păi dacă inima lui a fost vie când i-am luat-o din el, am băgat-o în pungă de un leu, de ciolofan să zbătea. După asta a fost moroi. Pues eso, que profanaron una tumba. ¿Qué defendían? Pues que estaban haciendo un exorcismo. He querido que veáis a este personaje. Vamos a dejar al señor Rumano ahí. Porque este personaje y otros 5 más fueron a la tumba de Toma Petra. Toma Petra era un anciano, en esta zona del planeta se puede considerar anciano una persona de 74 años. El pobre Toma Petra, profesor toda su vida, un hombre bueno, decían, había tenido 2 defectos. Le gustaba comer mucho y tres, para ellos defectos. Le gustaba comer mucho, le gustaba beber mucho y sobre todo le gustaba fumar mucho. Y esto eran elementos que al moroi le encantaban. Es decir, si tú dabas con un cuerpo recientito que acababa de fallecer, el moroi se metía dentro. Y empezaron a producirse pues una serie de ataques, ¿no? Ataques, entre comillas. Empezaron a producirse, pues eso, gente que de repente, joven, que empezaban a sufrir unas anemias fortísimas, hubo incluso fallecidos, y este señor llegó a la conclusión de que realmente era Toma Petra que estaba volviendo de la tumba para atacar a los vivos. Porque además los vivos decían entre delirios que estaban viendo una silueta negra que se aproximaba hacia ellos. Evidentemente estábamos hablando de alucinaciones, ¿no? ¿Pero qué fue lo que hicieron? Fueron a la tumba de Toma Petra, abrieron la tumba. Con una hoz le abrieron el pecho, extrajeron el corazón, se lo llevaron a un cruce de caminos y textualmente hicieron una barbacoa. Cuando el corazón estaba quemado, lo mezclaron con las cenizas y todos los presentes consumieron ese brebaje y se lo dieron a los enfermos. Imaginad, evidentemente intentó poner orden la policía, fueron acusados de profanar tumbas. Pero allí dicen algo que a mí me sobrecogía. Los enfermos curaron y no se produjo ningún ataque más. La evidencia para ellos de que Toma Petra era un vampiro. Y estamos hablando del siglo XXI, que apretamos un botón y ahora mismo nos conectamos con Japón. Bueno, pues en el este de Europa, en algunos lugares todavía se llevan a cabo este tipo de rituales de curación. Antonio, ¿dónde estás? Me he portado bien, ¿no? 55 minutos. Gracias. Gracias. De verdad que hoy me estáis dejando pasmado. Si te faltan todavía 4 o 5 minutos. Mira, solo voy a decir una cosa más. Hay un profesor Bequet, de la Sorbona, que él decía, y es una frase que me encanta, y siempre cuando hablo de este tipo de temas me gusta traerla al presente, él decía que
La fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Efectivamente. Yo tengo que decirte una cosa. ¿Qué? Cuando viajo por diferentes países de Europa, sobre todo donde la gente así como yo, blanca, con el pelo rojo, rubio, tal, sea Alemania, sea Escocia, Inglaterra, vienen y me hablan y yo hago el mismo gesto que tú con estos de aquí, los serbios. Ya, claro. Y yo me giro y después les pregunto a mis hijas, ¿qué ha dicho este? Tú decías lo mismo. Sí, yo estaba ahí. No, yo hablo serbio, hombre, yo hablo muy bien serbio. Sí, ya lo sé. Sí. Bueno, ¿qué os parece? Yo siempre digo que nos deja, a mí me encanta escucharlo, él dice que ya no da conferencias en ningún sitio, que solo hace los que la jefa le manda y los que el jefe le manda. Así que hay que agradecerle que tenga esa deferencia con este congreso, con nosotros y con Murcia. Sabes que te queremos. Yo también, hombre, también. Lorenzo Fernández Bueno. Gracias. Pues nada. Entiendo que no hay tiempo para preguntas, ¿no? No hay tiempo para preguntas, ¿no, Antonio? Antonio, te estoy hablando. No, está atendiendo a la familia, que es más importante. Que si hay tiempo para preguntar. No sé. Venga, sí, 2 minutos. Venga, 3 minutos. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Pero por qué levantáis la mano? ¿Que me hacéis andar? ¿Tú ves? Es que soy la azafata, tío. ¿Dónde? Ahí, arriba, ¿Quién allí. era? Antonio, que está allí, al otro lado. Allí. Ah, bueno, vale. ¿Quién era por aquí? Un yo. Hola, buenas. Es que también he visto en documentales que la creencia en los vampiros también está en Grecia. Yo no sé si has investigado eso o qué puedes decirme de eso. Vamos a ver, las epidemias vampíricas, si podemos denominarlas así, no son habituales a lo largo de la historia, sobre todo las documentadas, pero sí la figura de ese vampiro. Entonces, claro, si nos vamos a los mitos griegos, ahí nos aparece de repente un personaje que es clave, ¿no?, en la elaboración de la figura del vampiro, que es Lilith. A partir de ella podemos decir que surge la figura del vampiro femenino que posteriormente acabará reflejando William Sheridan Le Fanu en su obra Carmilla, que no deja de ser Lilith adaptada a la novela en el siglo XIX. Pero epidemias vampíricas ni en Grecia ni en Macedonia como tales no ha habido. Ha podido haber ataques puntuales que se han atribuido, vuelvo a repetir, si es que esto era muy fácil. Si yo tengo chepa, pues ya le he liado. Ya tengo todas las papeletas para ser un vampiro si de repente llega una época de peste, ¿no? Por lo tanto, pero epidemias como tal están muy ceñidas a un marco muy determinado, que es prácticamente el sur de Polonia y el norte de Hungría. Toda esa franja es donde se produjeron las principales epidemias. Hola. Lo de la marca en el cuello de chupar la sangre, ¿de dónde viene? ¿Solo de la novela? Eso es novela. Nada más. Nada más. Vale, gracias. A ver, fue una forma de decir, vamos a dotar al personaje no solo de ese punto dramático, punto bestia salvaje, ¿no?, como extrae la sangre a través del cuello, pues practicando un mordisco, sino también para darle una fuerte carga erótica. La figura del vampiro, desde que es utilizado como elemento para una novela o como elemento para el cine, ya despierta una carga erótica muy importante. Y yo creo que en este caso el erotismo es implícito, ¿no? Un mordisco en el cuello. Pues ahora ya sí que no hay tiempo para más, que mira cómo nos mira la jefa, que en un cuarto hora tiene que hacerlo ya. Sí, ven sí. aquí. Venga, aquí. anda, tira para arriba. Ven aquí, que me haga una foto contigo, mala sombra. Vamos. Luego nos dice, no, pero luego, te has comido 5 minutos míos. Tú, sí, venga, anda, sube. Sí. Ah, son 59 todavía. Pues entonces espérate. No, ya está, que no. Bueno, no. Él ya, aunque siga el show, ha terminado, ya lo sabéis. Así que tenéis 15 minuticos y volvemos con Laura, que estoy convencido que os va a sorprender. Chao.